El italiano Carlos Crespi Croce, conocido como el Padre Crespi, nació el 29 de mayo de 1891 en Legnano, un pueblecito de Milán. Era doctor en ciencias naturales y en música, además de ser ingeniero hidráulico, y sabía tocar perfectamente varios instrumentos. Curiosamente, solo se alimentaba de verduras y agua, porque su organismo no podía tolerar la carne. Sin embargo, la historia más popular del Padre Crespi comienza en el Vaticano. El Papa Pío XI ordenó a todos los misioneros destinados a diferentes partes del mundo que trajeran los objetos más extraños que tuviesen las distintas tribus, con el fin de exhibirlos en la Exposición Misionera Internacional de 1925. Fue entonces cuando, en abril de 1923, el Padre Crespi fue enviado a Guayaquil a buscar estos objetos, concretamente los de la tribu de los Shuar, más conocida como los jíbaros, únicos conocedores de la técnica de reducción de cabezas. Durante ese tiempo recopiló una gran cantidad de información y logró llevar a la exposición misionera, entre otras cosas, un libro y un extenso documental sobre los nativos, además de la fauna y flora de la Amazonía. A partir de ese momento vuelve a Ecuador y su vida transcurre como párroco en la Iglesia de los Pobres de María Auxiliadora. Como hasta 1936 solo la clase alta tenía acceso a la educación y los niños pobres se quedaban con sus padres o en la calle, el Padre Crespi decidió abrir la Escuela Popular Salesiana, que más tarde se llamaría Escuela Merchán. En un principio tenía casi 100 niños, pero pronto llegarían hasta los 1500. Este sacerdote era un gran aficionado a la arqueología y visitaba con mucha frecuencia a los Shuar, que según el Padre Crespi le regalaron placas y artefactos extraños que habían encontrado en la cueva de los Tallos. En poco tiempo acumuló una gran cantidad de piezas, planchas de oro con inscripciones desconocidas, vasijas, tallados y toda clase de extraños objetos. Incluso tuvo que pedir permiso al Vaticano para abrir un museo, porque ya no le cabían en su casa. Para ello, escogió el Colegio de Salesianos de Cuenca, y con el tiempo el número de objetos fue aumentando, hasta el punto de convertirse en 1960 en el museo más grande de Ecuador. Se dice que en total llegó a tener hasta 8000 piezas arqueológicas. Entre todas ellas había muchos objetos en oro similares a la cultura sumeria y egipcia, algo realmente increíble. También aparecen seres no humanos de diferentes tipos, monstruos, gorros de pico hititas y sumerios, pirámides y objetos de culto al sol. Curiosamente, hay tablillas en las que aparecen hombres barbados, algo inusual entre los nativos de la zona. Algunas de las figuras grabadas en las planchas muestran animales que no se conocían en aquellas tierras, como elefantes, leones, renos e incluso animales extintos. Hay que añadir que muchas de las planchas estaban hechas de un metal con memoria, es decir, podían doblarse y volver a su posición original en menos de una hora, como esta enorme plancha de 1 milímetro de grosor. Algunos objetos tenían grabados inscripciones muy complejas de una riqueza histórica increíble, como esta tablilla metálica de 52 centímetros de largo y 14 de ancho, hecha de oro puro, que contiene 56 símbolos. Esta pieza fue estudiada por el filólogo hindú Dilip Kumar, y llegó a la conclusión que estos símbolos guardan una gran similitud con la escritura Brahmi de la India, utilizados en el periodo Asoka hace más de 2300 años. Llama la atención que la figura de la serpiente se repite en todo momento. Curiosamente, este reptil está presente en los relatos mitológicos de todas las culturas del mundo antiguo. Según los estudios realizados por el investigador ecuatoriano Manuel Palacios, un gran experto en la colección del Padre Crespi, en la lengua andina, serpiente se dice amaru, en aymara o quechua, serpiente se dice amaruca, en sumerio amaru significa superviviente del diluvio, y el nombre de América procede de Amaruca, que quiere decir tierra de las serpientes o tierra de los inmortales.
En esta tablilla vemos una pirámide con escalones de piedra rodeada de elefantes, gatos, helechos, serpientes y arriba un sol con 9 planetas. Los símbolos que se ven abajo son descifrables tanto en escritura acadia como en magiar. En esta otra hay grabado un curioso personaje que lleva una especie de mitra episcopal. En la parte delantera del traje, en el cinturón, aparecen una X y una O, que según Manuel Palacios se lee Quito. X equivale a Ki, que significa mitad. La O equivale a To, que significa tierra. En sumerio se dice igual, pero el significado es al revés. Y alrededor de la figura hay unos símbolos que son descifrables en sumerio lineal. Estos 3 objetos pertenecen a 3 culturas diferentes, egipcia, griega e hitita. El más conocido es el caduceo de Hermes, situado en el centro. Hay que señalar que el padre Crespi tenía un gran conocimiento en civilizaciones antiguas y sabía perfectamente que algunas piezas tenían muchas similitudes con las antiguas culturas de Mesopotamia. Creía que el antiguo mundo de Oriente Medio, antes de la gran inundación, estaba en contacto con el Nuevo Mundo, y que los jeroglíficos arcaicos representaban la lengua madre que se hablaba antes del diluvio. Por supuesto que estas afirmaciones no eran del agrado de las jerarquías eclesiásticas. Pero si todos estos descubrimientos indicaban una extraña conexión con Sumeria, Egipto y otras civilizaciones, más desconcertante aún fueron los hallazgos de objetos de gran tamaño que parecían haber sido usados por gigantes, como esta enorme guitarra en la que se aprecia su tamaño con respecto al padre Crespi, o esta gran corona de proporciones desmesuradas. Aunque quizá para los nativos no sea tan raro, ya que en esta zona hay muchos testimonios que hablan del hallazgo de huesos de seres humanoides de un tamaño descomunal. El húngaro argentino Juan Moritz era amigo y discípulo del padre Crespi y sabía de la existencia de una biblioteca con láminas de oro en la cueva de los Tallos. El padre Crespi compartía sus conocimientos con los científicos del llamado Círculo de los Tallos, que hacían expediciones a la selva con el único propósito de obtener información sobre otras civilizaciones. Al parecer, solo Juan Moritz conocía la verdadera entrada a la cueva de los Tallos, donde descubrió una enorme biblioteca de planchas de oro en las que estaba escrita la historia de la humanidad, y se encontraba custodiada por seres de otros mundos. Pero ¿de dónde procedían los objetos del padre Crespi? Crespi afirmaba que los Swaras los encontraron en el interior de las cuevas subterráneas de la selva, y según él, la mayoría procedía de una gran pirámide subterránea. Sin embargo, Moritz afirmó que los objetos del padre Crespi no tienen nada que ver con la biblioteca metálica que él descubrió, la cual tenía una escritura totalmente desconocida. La colección de Crespi era un bien muy deseado tanto por las arcas vaticanas como ecuatorianas. Quizá por esta razón, la noche del 19 de julio de 1962, un misterioso incendio hizo desaparecer los objetos más valiosos que había recopilado el padre Crespi. El incendio fue bastante extraño, porque casualmente empezó en la primera planta, justo donde se hallaban las piezas más valiosas del museo. Sorprendentemente, no se encontraron los restos de ninguno de los objetos que supuestamente se quemaron. Algunos expertos, como Jaime Rodríguez, que estudió el caso, llegó a la conclusión que fue saqueado antes, y las llamas solo sirvieron para borrar las huellas del robo. Otro fatídico día para este sacerdote fue el 9 de agosto de 1979, cuando el Banco Central de Ecuador compró 6.500 piezas del Museo de Crespi por 10 millones de sucres, un precio bastante ridículo. La venta de los objetos llegó a oídos del padre Crespi a través de la prensa, ya que nadie se lo había dicho. No se mostró nada feliz con ese trato y estaba muy decepcionado. Así se lo comunicó al periodista Polibio Idrobo Aguilar en El Tiempo, el 10 de marzo de 1980.
Por medio de la prensa local llegó a mi conocimiento de que mis superiores, conforme a estatutos y acuerdos comerciales de gobierno, han enajenado el museo a favor del Banco Central de Ecuador por la suma de 10 millones de sucres, valor que no llega ni a cubrir la cantidad apreciativa de un Goya. Crespi hizo este comentario porque entre los objetos comprados había un cuadro de Goya que valía mucho más de lo que le dieron en total. Con ese dinero, los salesianos construyeron un colegio donde antes estaba la iglesia grande de María Auxiliadora. En 1982, al fallecer el padre Crespi a la edad de 91 años, se cierra el museo y desaparece parte de la colección. Muchos creen que algunos de esos objetos, por supuesto los de más valor, fueron llevados en secreto a Roma y ocultados en algún subterráneo del Vaticano con el aparente consentimiento de las autoridades gubernamentales. Y no son pocos los que piensan que, actualmente, la mayoría de los objetos del padre Crespi se encuentran en colecciones privadas tanto en Estados Unidos como de Europa. Este sacerdote fue desacreditado y tratado por loco, e incluso hay quienes afirmaron que sus piezas eran un fraude. Se cuenta que había gente necesitada que llevaba al padre Crespi falsificaciones a cambio de ayuda, y el sacerdote, aunque lo sabía, las aceptaba para ayudarlos. Por lo que no vamos a negar que algunas de las piezas que le regalaron eran falsas. Pero las que supuestamente se quemaron en el incendio no lo eran, ni tampoco las 6.500 piezas que compró el Banco Central de Ecuador. Y por supuesto tampoco lo eran todas las piezas que desaparecieron tras su fallecimiento, quedando tan solo aquellas de poco o ningún valor. Afortunadamente, aún permanecen las fotografías y numerosos testimonios de muchos investigadores que demuestran la veracidad de estas intrigantes piezas, que sin duda se han convertido en uno de los mayores misterios de la historia.